todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a elaborar una estrella navideña. Para eso te enseñaré primero a realizar el molde. Vamos a trazar una línea recta de 5 centímetros. Luego, como una referencia, marcamos 2.5, que es la mitad de nuestra línea. Para utilizarla de la mitad para arriba, marcamos 5 centímetros, un puntito nada más, y 5 centímetros en la parte de abajo, para luego trazar cada uno de los puntos marcados, tanto el de arriba como el de abajo, para hacer un rombo. Ha quedado terminado. Estas son las telas que estoy utilizando, son telas de algodón. Esta es una técnica de patchwork. Estoy utilizando 3 piezas, 4 piezas, 3 y 4 de cada una de las telas. Puedes variarlas según tu gusto, qué telas prefieras. Y vamos a cortarlo en cada una de las telas la cantidad mencionada. Acá ya los tengo listos. ¿Se dan cuenta? Vamos a combinar los colores. Esto va a depender a como tú lo prefieras. Tienen que encajar las 7 piezas en cada una de las estrellas, porque en total tenemos 14 piezas. Vean, queda justo a la medida. Y así acomodamos la otra estrella también, para tener una referencia de cómo lo vamos a coser. Ahora, para coserlo voy a estar tomando 2 piezas de cada una para poderlo coser con línea recta o puntada recta. De esta manera voy acomodando cada una de las piezas. Y esta última va a sobrar. Entonces voy a coser primero estas 2 piezas. Cuando las tenga terminadas, incorporo la siguiente. Y después vamos a incorporar en conjunto todo. Esta es una de las piezas que había quedado solitaria, entonces la vamos a incorporar con estas 2. Vean, ahora que lo tengo listo, vamos a ir incorporando las otras piezas faltantes para que ya se haga todo un conjunto. Acá tengamos cuidado con los colores, que no se vayan a juntar ambos de la misma tela. Y entonces tenemos que ver bien antes de coserlo y no cometer este pequeño error. Coloco encima de mi pieza y lo voy a coser. Y de último cosemos las últimas 2 que nos quedan. Lo mismo realizamos con ambas piezas. Vean que ya las tenemos aquí listas para poderlo coser. Colocamos una encima de otra de manera que queden de forma al revés. Acomodamos bien
Y aquí pues estaba tratando de que los colores combinaran unos con los otros. Colocamos alfileres o ganchitos y siempre vamos a dejar una pieza que no vamos a coser. Entonces estas últimas no les voy a colocar alfileres. Antes de coserlo, no te olvides de colocar una tirita para poder colgar nuestra estrella en donde nosotros queramos, en el arbolito de Navidad o para decorar nuestra casa. Y colocamos encima, ya podemos coserlo. Lo sujetamos bien para que no se nos vaya a deslizar. Vamos a coser en todo el contorno de nuestra estrella. Aquí en la parte de abajo voy a dejar un espacio porque es necesario después pasar toda nuestra tela en el agujero que ya dejamos. ¿Está listo? Vamos a pasar toda la tela entonces para ver cómo nos está quedando esta estrella. Muy bien, ha quedado terminada nuestra costura. Ahora nos hace falta rellenarlo. Lo estoy rellenando con esta espuma, pero puedes utilizar el relleno de tu preferencia o bien retales de tela. Esta estrella también la puedes elaborar con retacitos de tela que nos han sobrado. Es una de las formas muy efectivas y creativas para reciclar nuestras telas. O bien si tienes telas para elaborar patchwork, mejor porque tienes combinaciones como en este caso. Vean cómo nos está quedando las combinaciones entre rojo para esta estrella navideña. Al finalizar la incorporación del relleno, vamos a coserlo con la ayuda de una aguja con hilo. Y así poder coser en el orificio que hemos dejado. Si tú prefieres pasar la máquina, puedes hacerlo, aunque en este caso lo voy a realizar con aguja porque con la máquina de coser es una pieza muy pequeña, entonces puede dificultar un poquito. Prefiero hacerlo a mano. Vean, ya nos ha quedado nuestra estrella finalizada, lista para decorar nuestro hogar. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en un próximo video. No olvides darle like, suscribirte si aún no estás suscrito o ver otros de mis videos. Muchas gracias.